San Pedro de Verona, también conocido como San Pedro Mártir, nació en Verona, Italia, en el año 1206. Sus padres eran maniqueos, una secta hereje que rechazaba la doctrina cristiana ortodoxa. A pesar de esto, Pedro se sintió atraído por el cristianismo desde una edad temprana y, contra los deseos de su familia, asistió a una escuela católica. Durante su educación, Pedro fue profundamente influenciado por la enseñanza cristiana y desarrolló una fuerte devoción a la fe católica. Su decisión de abrazar el cristianismo causó un gran conflicto con su familia, pero Pedro se mantuvo firme en su fe. Después de completar sus estudios, se sintió llamado a la vida religiosa. A los 16 años, Pedro se trasladó a Bolonia para estudiar en la Universidad de Bolonia, uno de los centros de aprendizaje más importantes de Europa en aquel entonces. Fue allí donde conoció a los dominicos, una orden mendicante fundada por Santo Domingo de Guzmán. Inspirado por su ejemplo de vida de pobreza, predicación y enseñanza, Pedro decidió unirse a la orden de predicadores. En 1221, Pedro fue recibido en la orden dominicana por el mismo Santo Domingo de Guzmán. Su fervor y dedicación a la vida religiosa eran evidentes desde el principio. Se dedicó a la oración, el estudio y la predicación, mostrando un celo extraordinario por la verdad y la ortodoxia de la fe católica. Pedro se destacó rápidamente por su capacidad para predicar y debatir contra las herejías. Fue enviado a varias ciudades de Italia para contrarrestar la influencia de los maniqueos y otros grupos heréticos. Su elocuencia y conocimiento de la doctrina cristiana atrajeron a muchos de vuelta a la Iglesia, y se ganó una reputación como un defensor incansable de la fe. En 1232, el Papa Gregorio IX lo nombró inquisidor general para el norte de Italia. Esta posición le dio la autoridad para investigar y combatir la herejía en una región plagada de divisiones religiosas. Pedro abordó esta tarea con gran determinación, organizando campañas de predicación y estableciendo tribunales para examinar las acusaciones de herejía. A pesar de su éxito, Pedro también enfrentó una considerable oposición. Los herejes, resentidos por su eficacia y su fervor, tramaron repetidamente para silenciarlo. Pedro era consciente del peligro, pero se mantuvo firme en su misión, confiando en la protección divina. En 1252, mientras viajaba de Como a Milán, Pedro fue emboscado por un grupo de herejes contratados para asesinarlo. Fue atacado y herido gravemente en la cabeza con una hoz. A pesar de sus heridas, Pedro recitó el credo mientras yacía en el suelo. Su último acto fue escribir credo, con su propia sangre en el suelo, reafirmando su fe hasta el final. Pedro murió como mártir el 6 de abril de 1252. Su muerte causó una profunda conmoción y dolor entre los fieles, pero también sirvió para fortalecer la resolución de la Iglesia contra la herejía. Fue enterrado en Milán, donde su tumba se convirtió rápidamente en un lugar de peregrinación. Los relatos de milagros en su tumba comenzaron casi de inmediato. Se reportaron numerosas curaciones y conversiones atribuidas a su intercesión, lo que aumentó aún más su fama de santidad. La devoción popular creció rápidamente, y muchos comenzaron a invocar su ayuda en tiempos de necesidad. En 1253, solo un año después de su muerte, Pedro fue canonizado por el Papa Inocencio IV, convirtiéndose en uno de los santos más rápidamente canonizados en la historia de la Iglesia. Su festividad se celebra el 29 de abril, y es venerado como el santo patrón de los inquisidores y de las personas que luchan contra la herejía. San Pedro de Verona es recordado no solo por su valentía y su martirio, sino también por su incansable labor de predicación y defensa de la fe. Su vida y muerte son un testimonio del poder de la fe y del compromiso con la verdad, incluso ante el peligro mortal. El legado de San Pedro de Verona perdura en la Iglesia. Su ejemplo inspira a los fieles a defender la fe con coraje y devoción. Sus escritos y sermones, aunque pocos en número, continúan siendo estudiados y apreciados por su claridad doctrinal y su fervor espiritual. La Basílica de San Eustorgio en Milán, donde reposan sus restos, sigue siendo un importante lugar de peregrinación.
Los fieles acuden allí para venerar a San Pedro y pedir su intercesión, manteniendo viva la memoria de su sacrificio y su santidad. San Pedro de Verona también es conocido por su símbolo distintivo, la palma del martirio y la hoz, que representan su valentía y su martirio. Estas imágenes se encuentran a menudo en las iglesias y capillas dedicadas a su memoria. A lo largo de los siglos, numerosos artistas han representado la vida y el martirio de San Pedro en pinturas, esculturas y vitró. Estas obras de arte han ayudado a perpetuar su legado y a inspirar a generaciones de cristianos a seguir su ejemplo de fe y coraje. En la actualidad, San Pedro de Verona sigue siendo un modelo para aquellos que luchan por la verdad y la justicia en la Iglesia y en el mundo. Su vida y su martirio nos recuerdan que la fe verdadera requiere sacrificio y valentía, y que la verdad siempre prevalecerá, incluso ante la oposición más feroz. La historia de San Pedro de Verona es un testimonio poderoso del impacto duradero de una vida dedicada a Dios y a la defensa de la fe. Su legado continúa inspirando a los cristianos de todo el mundo a vivir con integridad, coraje y devoción. Su ejemplo nos desafía a ser defensores valientes de la verdad y a seguir el camino de la santidad, sin importar los obstáculos que enfrentemos. San Pedro de Verona, también conocido como San Pedro Mártir, es recordado principalmente por su valentía, su devoción y su ferviente defensa de la fe católica. Aunque no dejó muchos escritos propios, algunas frases y citas atribuidas a él reflejan su compromiso con la fe y su espíritu de sacrificio. A continuación, se presentan algunas de las frases más populares asociadas con San Pedro de Verona. Credo in Deum, creo en Dios. Estas palabras fueron las últimas que pronunció mientras yacía moribundo, escribiéndolas con su propia sangre en el suelo. Reflejan su fe inquebrantable incluso en el momento de su muerte. La verdad siempre prevalecerá, incluso frente a la muerte. Esta frase encapsula su dedicación a la verdad y su valentía en la defensa de la fe, sabiendo que la verdad de Cristo es eterna. El amor a Cristo nos da la fortaleza para enfrentar cualquier sufrimiento. Refleja su creencia en el poder del amor de Cristo para superar cualquier adversidad. No temáis a aquellos que pueden matar el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Inspirada en el Evangelio, esta frase destaca su valentía y su disposición a enfrentar el martirio por la fe. La fe es nuestra mayor defensa contra la oscuridad del mundo. Subraya su convicción de que la fe en Dios es la principal protección contra las amenazas espirituales y físicas. Servir a Dios es el mayor honor y la mayor recompensa. Destaca su compromiso con la vida religiosa y su visión del servicio a Dios como el objetivo más elevado. La herejía es una sombra que solo la luz de la verdad puede disipar. Refleja su misión de combatir la herejía y difundir la verdadera doctrina cristiana. El martirio es el testimonio supremo de amor a Cristo. Muestra su creencia en el valor del martirio como una expresión máxima de amor y fidelidad a Cristo. En la oración encontramos la fuerza y la sabiduría para seguir el camino de Cristo. Subraya la importancia de la oración en su vida y en su ministerio. El celo por la verdad debe arder en nuestros corazones como una llama inextinguible. Refleja su fervor por la defensa de la fe y su pasión por la verdad. Estas frases, aunque algunas sean paráfrasis o inspiraciones de su espíritu y legado, capturan la esencia de la vida y misión de San Pedro de Verona. Son un testimonio de su dedicación inquebrantable a la fe y su valentía en la defensa de la verdad cristiana. San Pedro de Verona, también conocido como San Pedro Mártir, es venerado por su vida de devoción y su martirio, así como por los numerosos milagros atribuidos a su intercesión. A continuación, se presentan algunos de los milagros más conocidos asociados con San Pedro de Verona. Milagros durante su vida. Curaciones milagrosas. San Pedro era conocido por su capacidad de sanar a los enfermos a través de sus oraciones. Muchos testigos afirmaron haber visto a personas curadas de enfermedades graves después de haber recibido su bendición. Exorcismos. San Pedro realizó varios exorcismos durante su vida, liberando a personas poseídas por espíritus malignos. Su fervor y fe inquebrantable lo hicieron eficaz en este ministerio, y muchos acudían a él en busca de ayuda. Conversión de herejes.
A través de su predicación y debates, San Pedro logró convertir a muchos herejes, llevándolos de vuelta a la fe católica. Su elocuencia y conocimiento de la doctrina cristiana convencieron a muchos de abandonar sus creencias erróneas. Milagros después de su muerte. Curaciones en su tumba. Después de su muerte, numerosas personas reportaron haber sido curadas de diversas enfermedades al visitar su tumba y orar por su intercesión. Estas curaciones incluyen tanto enfermedades físicas como mentales. Milagro del niño resucitado. Se cuenta que un niño que había muerto fue llevado a la tumba de San Pedro. Los padres, desesperados, oraron fervientemente pidiendo su intercesión. Milagrosamente, el niño volvió a la vida, lo que aumentó la fama de San Pedro como un poderoso intercesor. Protección en tiempos de peligro. Muchas personas que invocaron a San Pedro en momentos de peligro reportaron haber sido protegidas de manera milagrosa. Esto incluye salvarse de accidentes, desastres naturales y otros peligros inminentes. Milagro del agua. Durante una sequía severa, los fieles oraron a San Pedro por su intercesión. Poco después, comenzó a llover abundantemente, aliviando la sequía y salvando las cosechas de la región. Apariciones. Varias personas afirmaron haber visto apariciones de San Pedro, especialmente en momentos de crisis o durante la oración. Estas apariciones les trajeron consuelo, guía y fortaleza. Conversión de pecadores. Numerosos relatos hablan de pecadores que se arrepintieron y volvieron a la fe después de rezar por la intercesión de San Pedro. Su influencia espiritual llevó a muchas conversiones y renovaciones de fe. Protección de la ciudad de Milán. Durante una amenaza de invasión, los ciudadanos de Milán invocaron a San Pedro por protección. Se dice que la ciudad fue milagrosamente salvada de la destrucción gracias a su intercesión. San Pedro de Verona es recordado no solo por estos milagros específicos, sino también por su vida de dedicación y sacrificio por la fe cristiana. Su ejemplo de valentía y su martirio han inspirado a generaciones de fieles a vivir con devoción y a defender la verdad. Los relatos de milagros atribuidos a San Pedro comenzaron casi inmediatamente después de su muerte, lo que llevó a su rápida canonización en 1253, apenas un año después de su martirio. Su tumba en la Basílica de San Eustorgio en Milán sigue siendo un lugar de peregrinación, donde los fieles buscan su intercesión y la gracia de Dios. En resumen, los milagros de San Pedro de Verona, tanto durante su vida como después de su muerte, han reforzado su reputación de santidad y han inspirado una devoción duradera entre los fieles. Su vida dedicada a la oración, el servicio y la defensa de la fe sigue siendo un ejemplo a seguir para los cristianos de todo el mundo. San Pedro de Verona, también conocido como San Pedro Mártir, es venerado por su vida de devoción y su martirio en defensa de la fe. A continuación, se presentan algunas oraciones dedicadas a él, inspiradas en su vida y ejemplo de fe. Oración a San Pedro de Verona. Oh glorioso San Pedro de Verona, tú que dedicaste tu vida a la defensa de la fe y sufriste el martirio por amor a Cristo, te pedimos que intercedas por nosotros ante el trono de Dios. Danos la valentía para enfrentar nuestras pruebas con fe y esperanza, y la fortaleza para defender la verdad en todas las circunstancias. San Pedro de Verona, protector de los fieles, ruega por nosotros y por todos aquellos que buscan tu intercesión. Amén. Oración de intercesión a San Pedro de Verona. Querido San Pedro de Verona, tú que predicaste incansablemente contra la herejía y sufriste el martirio por la fe, te pedimos que intercedas por nosotros en nuestras necesidades. Concédenos la gracia de enfrentar nuestras dificultades con la misma fe y fortaleza que tú mostraste. Ruega por nosotros, San Pedro de Verona, para que podamos vivir con valentía y confianza en la providencia divina. Amén. Oración por la defensa de la fe. San Pedro de Verona, ejemplo de valor en la defensa de la fe, te pedimos que nos ayudes a mantenernos firmes en nuestra fe y a vivir en santidad y verdad. Inspíranos a ser testigos valientes del Evangelio y a vivir de acuerdo con los principios cristianos. Que tu ejemplo de vida nos motive a ser mejores cristianos, siguiendo siempre el camino de la verdad y la justicia. San Pedro de Verona, ruega por nosotros. Amén. Oración por la protección y el cuidado.
Oh San Pedro de Verona, defensor de la fe y protector de los fieles, te pedimos que nos protejas de todo mal y peligro. Guíanos en nuestro camino espiritual y ayúdanos a seguir siempre la voluntad de Dios. Intercede por nosotros ante el Señor y concédenos la gracia de vivir en paz y armonía, fortalecidos por tu ejemplo de amor y dedicación a Dios. San Pedro de Verona, ruega por nosotros. Amén. Oración de acción de gracias a San Pedro de Verona. San Pedro de Verona, te damos gracias por tu ejemplo de fe y devoción. Gracias por mostrar el camino de la santidad a través de tu vida de servicio y amor. Ayúdanos a vivir con la misma dedicación y humildad, buscando siempre hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que podamos ser testigos de tu amor y gracia, llevando esperanza y consuelo a los demás. San Pedro de Verona, te damos gracias y te pedimos que sigas intercediendo por nosotros. Amén. Oración de fortaleza y esperanza. San Pedro de Verona, ejemplo de fortaleza en tiempos de tribulación, te pedimos que nos dé la fuerza para enfrentar nuestras pruebas con valentía. Ayúdanos a mantener la esperanza y la fe, sabiendo que Dios siempre está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos. Que tu vida de fe inquebrantable nos inspire a confiar en la misericordia divina y a perseverar en el camino de la santidad. San Pedro de Verona, ruega por nosotros. Amén. Oración de devoción y servicio. Oh San Pedro de Verona, modelo de devoción y servicio a Dios, te pedimos que nos guíes para vivir una vida dedicada a la fe y a la caridad. Ayúdanos a ver a Cristo en todos aquellos que necesitan nuestra ayuda, y a servir con amor y generosidad. Que tu ejemplo de vida nos motive a buscar siempre el bien de los demás, y a ser testigos del amor de Dios en el mundo. San Pedro de Verona, ruega por nosotros. Amén. Estas oraciones reflejan la devoción y el respeto que los fieles tienen por San Pedro de Verona, buscando su intercesión en momentos de necesidad y agradeciendo su ejemplo de vida y servicio a Dios.